como dice ahí, ¿verdad? No mirar atrás. Seguir el caminar del Señor, amados, es lo más difícil que puede haber. No es fácil. Si usted está aquí esta tarde, dese un aplauso a usted mismo porque ha podido venir, ha podido vencer. Bendito sea Dios. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Qué bueno que se están saludando. También bendecimos a los que nos vayan a estar viendo por medio de las redes sociales, ya sea más tarde, otro día, cuando tengan el tiempo, ¿verdad? Porque esa es otra de las cosas que está en estos días, está bien complicado. Pero le damos gracias al Señor. Yo le agradezco a cada uno de ustedes que ha tomado de su tiempo para venir a adorar a su Señor. Usted no ha venido a adorar ningún hombre, ha venido a adorar a su Señor y mi Señor también, porque es mi Señor. Bendito sea Dios. Así es de que, miren, amados, bendito sea el Señor, le damos gracias a Dios. Vamos a orar porque aquí el tiempo, hermanos, no se detiene. Oiga, ya van corriendo. Gloria a Dios. Padre y buen Dios, te damos gracias, gracias. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes. Señor, yo te pido, bendito Dios, que bendiga, Señor, a cada uno de los que nos hemos reunido, Señor, aún aquellos que van a estar viendo más tarde o otro día, Señor. Los bendecimos con toda bendición, Padre, declarando, Señor, que tu palabra, Señor, que tú tienes para nosotros en este día, el consejo de tu palabra, Señor, Dios bendito, trae sanidad, trae restauración, trae liberación, como dijo tu palabra, Señor, y estas señales seguirán a los que creen en tu nombre, Señor, y nosotros, todos los que estamos aquí, hemos creído en tu nombre maravilloso. Gracias te damos, Señor, bendecimos a la distancia a nuestro apóstol allá donde anda en Canadá, bendito Dios, y te pedimos que de la misma unción y el Espíritu Santo que has derramado sobre su vida, también sea sobre mi vida, Dios mío, en esta hora, para que con denuedo pueda predicar tu palabra, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. Gracias por esa reverencia al Señor. Bendito sea su nombre. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Esta tarde yo quiero estar hablando con ustedes. Vamos a platicar un momento. Usted recordará que hemos venido hablando, ¿verdad?, acerca de, en diferentes áreas, hemos venido hablando acerca del consejo. ¿A cuánto les gusta el consejo? El consejo, amados, es bueno. Mire, permítame aquí, vamos a abrir. Ya me acordé que allá todavía no me he conectado. Poderoso el Señor. Entonces, ahora sí, creo yo. Entonces, ¿qué hace un consejo? Ese es el nombre del tema. ¿Qué hace un consejo? ¿Alguien me pudiera decir qué hace un consejo? ¿Qué hace? ¿Alguien sabe qué es lo que hace un consejo? ¿Ah? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a aprender todos juntos. ¿Qué les parece? Mire, vamos a ir a la palabra del Señor, que es lo mejor que podemos hacer. Ir a la palabra del Señor. Salmos 33:10, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Pero aquí es donde más me gusta, mire, que dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Me llamaron la atención muchas cosas aquí, hermanos. Fíjese que dice que él anula el consejo de las naciones. Quiere decir que el consejo de las naciones no es suficiente, porque aún ellos frustran, tienen maquinaciones de los pueblos, y Dios todo eso lo hace nulo. Pero la palabra, ¿por qué le digo esto? Porque hay muchos consejos de diferentes tipos, hermano. Hay consejos malos, hay consejos buenos. ¿Se acuerda que hemos estado, no sé si usted se ha estado enterando, ¿verdad?, por medio de las redes sociales,
que hay consejos malos. ¿Se acuerda que le voy a dar un pincelazo así rapidito? Que decíamos unos días atrás que el consejo malo inició en el principio, en Génesis. Cuando la serpiente, que el Señor la reprenda, aconsejó mal a Eva, y por eso es todo lo que usted puede ver es que se está viviendo hoy en día. La maldición llegó al hombre y de allí, hermanos, se propagó hasta los días de hoy. Mas cuando vino Cristo, Él, hermanos, vino a romper con toda esa maldición, como decía el canto, ¿verdad? Ese que decía que al tercer día, por la tarde, su cuerpo inerte volvió a vivir. Hermano, cuando usted y yo cantemos esa alabanza, hermano, métase delante de la presencia del Señor. Imagínese lo que Cristo tuvo que hacer por amor a usted y a mí. Entonces, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Bendito sea Dios. El consejo permanece. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. ¿Por qué le traigo este versículo? Por lo mismo que le acabo de repetir. Usted va a notar de que yo soy bien repetitivo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Soy bien repetitivo, pero es que ¿sabe qué? Porque Pablo aquí me enseña a mí que dice que a él no se le es molesto seguir aconsejando, si para ustedes, dice, es motivo de seguridad. Mire, hermano, esto es muy importante que nosotros lo veamos. ¿Por qué? Porque Pablo, él nos dio tantos consejos por medio de la Biblia, ¿verdad? Y cuando él lo hacía, hermanos, decía él, no me es molesto hacerlo. Lo hago con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque, hermanos, fíjese qué tremendo, porque aquí yo encuentro, mire lo que dice aquí, mire lo que dice Romanos 7:17, dice, de manera que yo no soy, que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el que quiero, no hago lo que quiero, sino el mal. El mal que no quiero, eso hago, decía el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué le leí esta parte donde dice, no me es molesto escribido? Porque usted va a decir, hermano, pero usted siempre nos va a venir nos viene enseñando lo mismo. Por eso, porque, hermano, aún el apóstol Pablo dice, dice, por más que aprendí, lo que no quiero, eso hago. ¿Y a cuántos aquí le pasa lo mismo? A veces nosotros, ¿verdad? Entramos en esa área donde a veces sabemos y no queremos hacerlo, pero seguimos pecando. Entonces, por eso me llama la atención ese canto, porque, ¿verdad? Nos lleva a pensar de que, hermanos, a veces, como dice la Biblia, el que puso la mano en el arado, miren, no vuelva atrás. Entonces, seguir el caminar del Señor, hermano, es, como le decía al principio, lo más difícil que hay. Pero con la ayuda de Él vamos a poder lograrlo. Miren, mientras cantábamos, el Señor ponía en mi corazón, decía, que Él ha visto el llanto, ha visto el sufrimiento, ha visto todas las cosas que estamos pasando, pero que hoy, este día, se rompe porque Él extiende sus alas en los momentos que has tenido frío, en los momentos que has sentido tristeza. Dice que Él extiende sus alas y da la cobertura divina a cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Mire lo que dice Isaías 46:10, dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Eso dice el Señor, que el consejo de Él permanecerá. Él no solo
Dios, hermano, dice en otra versión, dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda y todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando un consejo viene a nuestras vidas, no va a venir un consejo de algo que ya pasó. El consejo viene por algo que o está a punto de suceder o ya está pasando. Es como su palabra, dice, mi palabra permanecerá, mi consejo permanecerá. Mire, hermano, y es que muchas veces el mejor consejero no siempre es el que dice lo que queremos oír. Porque muchas veces nosotros queremos, hermano, un consejo, pero a veces cuando el consejo llega, no era precisamente lo que estábamos esperando oír. ¿Por qué? Porque generalmente buscamos que nos confirmen nuestros deseos, nuestros propios deseos. Pero un verdadero consejero no busca complacernos, hermano. Busca conducirnos hacia la verdad. Siempre va a ser así. El consejo que más bendice no siempre es el más agradable. No siempre va a ser el más agradable, el que más bendice, sino el más fiel. O sea, consejo en hebreo se dice etza. Esa palabra incluye ideas como propósito, plan, deliberación, dirección y determinación, lo que muestra que en la Biblia el consejo no es solo una recomendación, sino un plan que orienta el curso de la vida. Etza, según el diccionario que nosotros utilizamos, el multilexo, pero en el diccionario Strong, H3289, significa un plan, también significa prudencia, aconsejar, acuerdo, llegar a un acuerdo, significa consejero, orientar, enseñar, designio y propósito. No sé si se dice etza o etza, uno de los dos, no soy hebreo, pero mire lo que dice Juan 16:13 para que lo entendamos mejor. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando el Espíritu venga, el Espíritu de verdad, quiere decir que Jesús aquí nos está diciendo que también puede venir un espíritu de mentira, el cual lo guiará a toda mentira y hablará, sí hablará por su propia cuenta. Mire la diferencia, hermano. Yo quiero que usted note por qué, porque muchas veces puede venir un espíritu de mentira a dar un mal consejo. Lo vimos allá con Eva, ¿se acuerda? Luego lo volvimos a ver con quién más. ¿Se acuerda cuando aquel rey estaba pidiendo consejo? Le pidió consejo a los viejitos y también a los jóvenes, pero no recibió el consejo de los ancianos. Siguió el consejo de los jóvenes y fracasó el pueblo. Entonces, hermano, el consejo, por eso es que el Señor Jesús aquí nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad. O sea, van a haber muchos más, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, solamente Él, los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que ha oído. El Espíritu de Dios, Él nos va a decir a nosotros lo que Él ha oído del Padre y les contará, dice, lo que sucederá en el futuro. Entonces, todas las cosas, hermano, cuando viene un consejo, el consejo lo que hace, cuando viene de parte de Dios, el consejo lo que hace es que nos va a advertir, nos va a contar las cosas que han de suceder. O sea, el Señor, hermano, no va a hacer nada si no antes se los indicó, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? A los profetas, a todos ellos les decía de las cosas que iba a hacer. Y en estos tiempos el Señor sigue hablando por medio de su palabra. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros vivimos rodeados de muchas voces. Oímos
la voz familiar la que aconseja, aconsejan los amigos, la cultura nuestra también nos aconseja, las redes sociales, hermano, aconsejan también. No, hermano, ¿cómo va a creer que las redes sociales van a aconsejar? No, sí aconsejan. Y muchos de ellos malos consejos, dependiendo qué es lo que usted está mirando, así es de lo que usted se está alimentando. Si se está alimentando de buenos consejos, así va a ser su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque volvemos al mismo canto. Me encanta ese canto que dice, ¿verdad? Que amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar y no mirar atrás. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice a nosotros que el que puso la mano en el arado no vuelva atrás. Entonces, si usted siente que en alguna área está decayendo en la fe, hermano, es porque está escuchando el consejo equivocado. Tenemos que aprender a escuchar el buen consejo, el consejo que prevalece, el consejo de la palabra del Señor. Mire, hermano, ¿por qué? Porque muchas veces aún nuestro propio corazón nos puede aconsejar. Y acuérdese lo que dice la Biblia del corazón. ¿Qué dice la Biblia del corazón? Engañoso es el corazón. Entonces, hermano, el cuidado que usted y yo tenemos que tener es quién nos aconseja. ¿Qué hace el consejo a mi vida cuando viene? ¿Me hace crecer espiritualmente? ¿Me hace amar más a Dios? ¿Me hace más buscar de Dios? ¿O me hace retroceder? ¿Qué está haciendo el consejo conmigo? Hermano, eso es algo que nosotros tenemos que ponernos a meditar en ello. ¿Por qué? Dice aquí, porque sin embargo solo hay un consejo que permanece para siempre. El del Señor, el consejo del Señor. Ese, hermano, es irrevocable. La palabra del Señor siempre va a ser irrevocable. Mire lo que dice. El consejo también nos ayuda a madurar. Mire, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha sido dado, nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Déjeme decir esto por los que no están. Hermano, fíjese de que aquí dice, porque un niño nos ha nacido. ¿Verdad? La iglesia tradicional nos enseñó, por lo menos a mí, que hermano, cada año se celebra un niño. Hermano, pero este niño no se quedó niño. Este niño se hizo hombre. Entonces, hermano, pero mire lo que dice allí. La soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Qué fue lo que reposó sobre sus hombros? Él, hermano, con su soberanía, hermano, crucificó el pecado. ¿Se acuerda que fue la cruz la que reposó sobre sus hombros? Hermano, con su soberanía, cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, ya había pensado que lo había vencido, esa soberanía lo llevó a humillarse de tal manera, hermano, que reposó sobre sus hombros, y gracias a eso, usted y yo podemos ser salvos. Entonces, Él es el admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, mire lo que dice Proverbios 25, dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Hermano, lo que este proverbio está diciendo es que el consejo, cuando entra en el corazón de nosotros, hermano, y lo entendemos, lo vamos a sacar, lo vamos a poner por obra, lo vamos a practicar. Porque, hermano, de nada nos sirve recibir un consejo tras otro consejo tras otro. Hermano, podemos recibir toda la Biblia en toda nuestra vida. Pero si nosotros no practicamos el consejo de la palabra de Dios, déjeme decirle que entonces no estamos entendiendo. Por eso es necesario que nosotros le pidamos al Espíritu Santo, ayúdame a entender los consejos que tiene tu palabra, Señor. Necesitamos, ¿para qué?
para poder madurar, para poder crecer. Mire, el sabio no es el que siempre habla, sino el que sabe escuchar. Proverbios 19:20 dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Mira, hermano, ¿cómo se consigue el consejo? No nos vamos a poner ahí a recoger. El consejo es la palabra. Ya sea una palabra negativa o mala, o el consejo de una persona que es temerosa de Dios, que da frutos de Dios. Hermano, ese es el mejor consejo que usted y yo podemos recibir. Mire, por eso dice, consigue todo el consejo que puedas. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio el resto de su vida. O sea, si nosotros queremos ser sabios, hermanos, lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. Allí encontramos el consejo. Entonces, el consejo también nos ayuda a crecer. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo, mire, en la obediencia, dice, es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces, el camino del necio es derecho, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces, lo que usted y yo tenemos que hacer, hermano, es obedecer el consejo que nos da el Señor. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección. Mire lo que está diciendo esta, para que seas sabio el resto de tus días. Entonces, la versión Reina Valera dice, no quise decirlo eso, ni leerla tampoco, porque dice el resto de tu vejez. Y yo creo que aquí no vemos ningún viejo, ¿va? Todos estamos jóvenes, entonces, pero está diciendo el resto de tus días. Entonces, escuchemos el consejo. Hermano, hay gente que no le gusta que lo corrijan. No le gusta. Y mira, hermano, ahí es donde se muestra la humildad. Cuando nosotros aceptamos el consejo y la corrección. Por eso dice aquí, Proverbios 19:20, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Mire, Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Verdad? Hay un viejo dicho que dice, acércate a un árbol y te vas a cobijar una buena sombra. ¿Cómo es que dice? ¿Verdad? Mire, yo creo que de aquí sacaron ese dicho, pero dice aquí, camina con sabios y te harás sabio. Pero me llama la atención que dice, júntate con necios. O sea, es mejor caminar con sabios que llegar y juntarse con necios y te meterás en dificultades, dice este. Mire, entonces, ahora bien, el consejo nos ayuda también a perdonar. Acuérdese que estamos predicando bajo el tema, ¿qué hace un consejo? Dice aquí, pero José, Génesis 50:19 dice, pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Dice, y se preservará la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. ¿Se acuerda de esta historia? Que a José lo vendieron sus hermanos, ¿verdad? Y entonces después que lo vendieron, le fueron y le dijeron a su padre que lo había matado un animal y hasta le llevaron la túnica de color a su papá, diciéndole, mira, lo destrozaron los animales y ya no está José, se murió. Y se acuerda que lo vendieron y cuando llegó a Potifar, y usted conoce toda la historia que le sucedió a José, pero llegó el momento de que el error que él cometió en el principio se cumpliera, cuando le contó los sueños a sus hermanos. Entonces, aquí es el momento, hermanos, en que, fíjese, él
el consejo que recibió de su padre cuando era niño, que todo el tiempo lo aconsejaba, cuando ya fue grande, cuando ya fue mayor él de edad, entonces pudo él utilizarlo, ya no en contra de sus hermanos, porque él ahí, hermano, él era la segunda autoridad en todo Egipto. Él nada más tenía que chasquear así los dedos y decir, desaparezcan a todos estos porque son unos espías, decía, ¿verdad? Entonces, hermano, imagínense, ellos resultó que cuando ya toda la comida se había acabado y fueron a su padre, usted conoce la historia, solo le estoy dando un pincelazo ahí nada más, y entonces dice de que ellos regresaron a José. Y cuando él se dio a conocer quién él era, todos estaban allí asustados, admirados, diciendo que José los iba a matar. Pero aquí José les dice, no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Porque el único que hace justicia, hermano, es Dios. Entonces lo que aquí José estaba haciendo, hermano, era perdonar las ofensas grandes, graves que, hermano, sus hermanos le habían hecho a él. Entonces, vosotros, le dice, pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis y proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y me encantó esto aquí, como les dice, y les consoló y les habló cariñosamente. Hermano, cuando el perdón llega, hasta habla cariñosamente la persona, hermano. Y es que no se trata, hermano, de que este me ofendió y yo voy a ir a esperar a que venga a pedirme perdón. Jesús no es lo que nos enseñó, pero esto sucedió en el Antiguo Testamento. Ahora bien, miremos Mateo 18:21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Déjeme hacer un pequeño paréntesis aquí, porque yo anduve investigando y me preguntaba yo, ¿por qué Pedro, después de que Jesús estaba dando unas indicaciones, hermano, viene y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces pecare mi hermano, dice esta versión, contra mí, que yo haya de perdonarlo? Y responde inmediatamente, ¿hasta 7 veces? Y es que sucede esto, que dice el libro de Amós 1:3, que Dios perdonaba a diferentes pueblos. Está en todo el libro de Amós cómo Él los perdonó 3 veces y hasta la 4ª. Entonces, no me cree, vamos a ir allá, pues vaya. Amós 3, ¿qué le dije? Amós, Dios mío, aquí está, 1:3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º, no revocaré su castigo porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Entonces, y mire el 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4º. Y así se fue por varias ciudades, hermano. Entonces, dicen los rabinos que en esos tiempos se perdonaba 3 veces y ese era el límite que el pueblo perdonaba. Entonces, Pedro aquí, él le dijo a Jesús, hasta 7 veces. O sea, Pedro, conociendo las enseñanzas que Cristo había dado, le estaba diciendo, en pocas palabras le estaba diciendo, ok, Jesús, si yo perdono 3 veces y llego hasta el número 7, que es el número perfecto, ¿será que hasta allí yo puedo perdonar? Y Jesús le dice, no. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Multiplique 70 por 7. El que sabe las tablas, bien fácil, va. 7 por 7, 49 y le agrega el 0, 490. Eso tenía que perdonar
a aquel que lo hubiera ofendido. Ahora bien, vamos a este libro de Lucas. Mire, Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día. O sea, hermano, aquí es donde yo quiero que usted me preste atención. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Haga la cuenta. Allá le dijo que 70 veces 7, ¿verdad? 490 veces tenía que perdonar a quien sea que viniera pidiéndole perdón. 490 veces. Pero aquí en Lucas está diciendo que esas 490 veces eran diarias. ¿Se está dando cuenta? Porque aquí dice, si 7 veces al día viene y pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Qué está diciendo entonces aquí Jesús? Está diciendo, hermanos, que los rabinos tenían un límite de perdonar hasta 3 veces. Pedro viene y dice, Señor, hasta 7 veces, buscando el número perfecto, porque el 7, eso significa perfección. Dijo Pedro, si yo le digo a Jesús que son 7 veces las que yo perdono a alguien, quiere decir que Jesús va a decir que yo soy bien bondadoso. Entonces, por eso Jesús, para mostrarle que no hay límite de perdón, le dijo, hasta 70 veces 7, pero ahora son diarias 490 veces que había que perdonar. O sea, no hay límite de perdón, hermano. Se da cuenta lo que el Señor hace con nosotros. Y entonces viene Él y pone una ilustración que se lo puse ahí con rojo. Está en Mateo 18:23. Vamos a ir allá. Bendito sea Dios. 18:23. Porque se acuerda que cuando le dijo 70 veces 7, ese era el 22. ¿Verdad? ¿Sí se acuerda? Ahora bien, en el 23 le dice, por lo cual el rey, pues no me cree, ahí se lo está más arriba, mire. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún el 22, hasta 70 veces 7. Ahora bien, en el 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sabía usted que va a haber ese rey que un día va a querer hacer cuentas con sus siervos? ¿Quiénes son sus siervos? Todos los que le servimos, ¿verdad? Ese rey se llama Jehová de los ejércitos, va a hacer cuentas con todos nosotros. Jesús se va a sentar en el trono y usted que usted y yo que lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, vamos a ir ante el trono de Jesús. Y ahí es donde vamos a dar estas cuentas. Gracias a Dios, hermano, que no tenemos que dar las cuentas al Padre. Porque el que se va a sentar en el trono blanco es el Padre Celestial a juzgar a todas las naciones. Ahí van a ir incluidos aquellos que no creyeron en Él, hermano. Entonces, pero usted y yo que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nos vamos a ir al trono de Cristo. Mire, dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hermano, búscame en tu teléfono cuánto es 1,000 talentos en dólares, ahorita en este tiempo. Entonces, mire qué tremendo. Y dice ahí, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto es, hijo? 600,000, serían dólares, ¿verdad? 600,000 dólares. Imagínese, hermano,
pagar $600,000. Por eso dice aquí que el Señor ordenó venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ahora bien, pero esto hermano, eso es $600,000 era en aquel entonces. Porque eso fue lo que él me sacó, de 1,000 talentos. Imagínense, era una deuda, hermano, interminable. No la iba a poder pagar ni su esposa, ni sus hijos, ni sus descendientes, ni sus nietos, ni sus bisnietos. Y hermano, todavía estuvieran pagándola. No había manera de pagar en aquel entonces $600,000. Imagínense. Y entonces dice, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Usted cree que iba a poder pagarle todo? No había manera, hermano. Entonces aquel siervo, dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En aquel entonces le perdonó, hermano, los $600,000. Imagínese, hermano, sí, qué tremendo. Y dice que le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuántos 100 denarios en dólares hoy en este tiempo? Ay, disculpa que te esté interrumpiendo. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Mira, hermano, se da cuenta que le acababan de perdonar una deuda que no se podía pagar. Y él llegó de aquel que le debía, hermano, 100 denarios. Y dice que haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, hermano. Hay una versión que dice que lo agarraba de aquí del cuello. Creo que aquí está. A ver, ya tenemos ahí. $4.28. Eso le debía, hermano. Mire qué tremendo. Entonces, ¿sabe que hay gente así a veces, muchas veces? Dice, por lo cual, perdón, ¿en cuál íbamos? No me movió esto. Ajá, y entonces su siervo, en el 29, ¿verdad? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hermano, yo no sé si usted sabe esto, pero hasta donde yo tengo entendido, dice aquí que lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda por esos 4 que eran centavos, ¿verdad? Digamos, $5. Imagínese, hermano, por eso este hombre sí podía pagarle, mas sin embargo él no quiso escucharlo, hermano, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase la deuda. Mire qué tremendo, hermano. Y entonces dice, entonces viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, diga conmigo entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hermano, todavía sigue pagando. Hermano, es lo que está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque se acuerda que era una deuda que no se podía pagar. Era una deuda que no la iba a poder pagar nunca nadie. Y él, por no tener misericordia, hermano, mire, dice que su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
Hermano, yo le voy a poner un ejemplo mejor de estos tiempos. Vamos a suponer, hermano. Le pongo 2 ejemplos. ¿Le gustan los ejemplos? No. Ok. Es que lo siento como muy serio a usted. Mire, vamos a suponer que usted, no, mejor usted no, usted es muy santo. Vamos a suponer que desde niño me cuidaron. Es que yo no tuve padres, por eso es que no le puedo explicar bien esto. Te pongo un ejemplo. Mi hijo, hermano, nosotros hemos tratado de instruirlo lo mejor que podamos. No me gusta poner a nada. Mejor voy a poner a Pascuacio. Y que ese Pascuacio, hermano, tiene sus padres. Pero sus padres le enseñaron los principios, los modales, hermano, todo le enseñaron a su hijo. Y tanto fue así que a Pascuacio lo metieron en una vitrina. Pero como el pecado, que tan fácilmente nos envuelve, dice la Biblia, y que está en cada uno de nosotros, vamos a pensar de que ese Pascuacio cometía solo un pecado al día. Entonces, ahora Pascuacio tiene 49 años. Y normalmente, ¿a qué edad empieza un niño, un joven, a cometer pecado? ¿A los cuántos? A ver, ayúdenme, prediquemos juntos. ¿A los cuántos años empieza un niño a mentir? Pues vaya. ¿A los cuántos? Ayúdenme. A mentir, una mentira. A los 6, 7. Y entonces vamos a decir que a los 7, vaya. Entonces quiere decir que Pascuacio ahorita tiene 49 años. Quiere decir que pasó 42 años mintiendo, porque como era un niño, ¿verdad?, que solamente cometía un pecado a un día. Entonces multiplique usted por un año que tiene 365 días. Hermano, 365 pecados por año. Y ahora ha pecado por 42 años, cualquier cantidad de pecados que sea. Ahora bien, imagínese que se los perdone en un solo momento. Es como que si Pascuacio maneja, ¿verdad?, y cometió una violación de tránsito. Se pasó un semáforo en rojo. Entonces, el policía lo para y le da una advertencia. Luego, este Pascuacio sigue haciendo lo mismo. Ahora lo que hace es que arrebasa un carro en donde no debe y lo arrebasó. Y entonces viene el policía y le pone un ticket, pero Pascuacio no paga los tickets. Entonces viene después, comete otra falta de tránsito y lo vuelve a parar el policía y le vuelve a dar otro ticket. Mira, tantos tickets tiene. Imagínese que Pascuacio llegare al juez con 20 tickets, vamos a poner. Mejor menos, con 10 tickets. Con 10 tickets, hermano, que llegare Pascuacio delante del juez. ¿Qué cree que le haría el juez? A la cárcel. Y no se sabe por cuánto tiempo. Entonces, hermano, así mismo, este hombre le perdonaron esa deuda que no se podía pagar. Y sin embargo, él no pudo tener misericordia de aquel que le debía unos cuantos pesos. Entonces, mire aquí lo que dice el 35 ya. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿De qué estamos hablando? Del deudor de este rey que trajo sus siervos y quiso hacer cuenta con ellos, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia de que él le perdonó al que más le debía, pero él no tuvo misericordia del que le debía poquito. Entonces dice que su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Ahí es donde está el detalle, hermano. Que cuando nosotros perdonamos, tenemos que hacerlo de todo corazón.
cada uno a su hermano su ofensa. ¿Se acuerda de quién hablábamos al principio? José. José, hermanos, sus hermanos habían, ¿verdad? Habían ellos hecho algo en contra de él, pero José los perdonó. Bendito sea Dios. Mire, hermano, entonces vemos, ¿verdad? Que dice aquí que nosotros, hermano, debemos de perdonar. No, hermano, pero es que fíjese que a mí fue que me ofendió. No, nosotros, hermano, tenemos que, nosotros como conocedores de esta palabra que hoy estamos escuchando en este día, ir y pedir perdón, aunque nos hayan ofendido a nosotros. ¿No es eso lo que Cristo nos muestra? ¿Se acuerda cuando estaba en la cruz? Hermano, cuando Cristo estaba en la cruz, cualquiera podía llegar y pegarle una cachetada ahí donde estaba. Cualquiera podía escupirlo y todos podían hacer con él lo que quisieran y nadie lo defendía. Nadie. Porque eso fue lo que hicieron. Se pusieron aún a jugar dados, hermanos. Se pusieron a jugar sus ropas de él ahí los soldados. Nadie lo defendía al Señor. Y lo insultaban, le decían cosas como bájate de esa cruz si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Y sálvanos a nosotros también. Se burlaban de él, hermano. Y mire, yo le aseguro que ahí había gente que él había sanado. Pero como se dejaron llevar por el mal consejo de los fariseos, de los sumos sacerdotes, diciendo, digan esto, que lo crucifiquen, digan que lo crucifiquen, todos voten porque lo crucifiquen, hermano, y los convencieron. Y ahí estaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Sí, es un blasfemo, es un blasfemo. Hermano, porque él había dicho de que iba a reparar el templo en 3 días. ¿Se acuerda que de eso lo acusaban? Hermano, pero es verdad. Él fue a lo más profundo del infierno mismo y al 3er día vino y reparó el pecado que usted y yo habíamos cometido. Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y Él restaura su templo y el mío, hermano. Pero aquí Él nos está enseñando, hermano, cuando Él estaba allí en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dígame quién de los que estaba allí estaba diciéndole, Señor, perdóname, me equivoqué, si es verdad, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Hermano, empezó a temblar la tierra, un terremoto que hubo, hermano, y todos ahí seguían todavía acusando al Señor. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, dijo el Señor. Entonces, ¿quién era el ofendido ahí? ¿Quién? Cristo. A Él es que lo estaban ofendiendo, hermano. A Él es que lo estaban maldiciendo, le estaban diciendo cualquier cantidad de malas palabras al Señor. Mas, sin embargo, Él intercede estando allí en momentos de angustia, de muerte, de dolor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces Él dice en Efesios 4:32, mire el consejo aquí. Efesios 4:32, ¿qué dice? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mire qué maravillosa es la palabra del Señor, hermano. Entonces, mire lo que dice Lucas 6:37 y dice, no juzguen. Aquí Cristo está hablando a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Hermano, qué importante es que usted y yo practiquemos el perdón. Cuando nos han ofendido, hermano, si a ustedes que lo han ofendido, usted, mire, vaya y dígale, mira, yo no sé qué fue lo que causó que tú me ofendieras, pero perdóname por eso que yo hice
que ocasionó que tú hicieras eso contra mí. Hermano, pidamos perdón. Sin el perdón nadie verá el rostro del Señor, hermano. Mire, ¿se acuerda aquí? Esto nos lo enseñaron desde chiquitito. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, hasta de memoria lo sabemos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sabe que yo, ¿verdad? De pequeñito, cuando me enseñaron eso, sin saber, hermano, delante de Dios estoy. Cuando llegaba yo a esa parte donde dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, esa partecita de ahí, decía yo, ¿y yo en qué momento hice eso? Es que la iglesia tradicional le enseña a uno eso. No sé, ¿verdad? Ustedes que crecieron en el Evangelio. Pero mire, hermano, entonces, ¿en qué momento? Y yo quisiera pensar que ahí donde dice, por los siglos de los siglos, amén, ahí termina el Padre Nuestro, pero no termina ahí, hermano. Es que eso es lo que yo quiero que nos llevemos en esta tarde en el corazón. Mire dónde termina. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero mire ahí en amarillo lo que dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se da cuenta, hermano, de la diferencia? Por eso es que Jesús, él cuando estaba explicando, él decía que es necesario, hermano, pero hay mucha gente que busca, dice, Señor, ayúdame a tener el valor, o ayúdame a perdonar al que me ha ofendido. Hermano, aquí lo está diciendo. No es que si usted y yo queremos o no queremos, lo tenemos que hacer. Es que ese es el asunto. Porque dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Y por eso es que Jesús me encanta aquí, porque Él le da vuelta a la tortilla al mismo tiempo. Y dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Hay algo aquí que me llama la atención también, que Él dice, vuestro Padre. ¿Se acuerda que Él comparte su Padre solamente con los que son hijos? Porque, hermano, no todos son hijos. No todos. Solamente aquel que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, solamente ese es hijo. Y el que no lo ha hecho, hermano mío, déjeme decirle que no es hijo. Es una criatura de Dios nada más. Lamentablemente es la palabra y es lo que dice, pero aquí nos está diciendo vuestro Padre Celestial. O sea, no le está hablando a personas, hermanos, que no conocen de Cristo. Le está hablando a los que nos llamamos, nos decimos hermanos. Porque muchas veces, hermanos, a veces, como le sucedía a José, aún entre los hermanos habían ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Hermano, y déjenme decirle que necesitamos buscar el perdón. Póngase sobre sus pies. Bendito sea Dios. Poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por su palabra, por el consejo. Lo que el consejo de la palabra hace.
Oh Señor bendito, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Padre celestial, perdona nuestros pecados, Señor, porque ese es uno de los pecados que más nos acecha, Señor, la falta de perdón. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nos ayudes. Como dice tu palabra ahí, Señor, que podamos perdonar a los hombres las ofensas, Señor. Oh, te lo pedimos en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, que en el nombre de Jesús de Nazaret, oh, te damos gracias. Yo bendigo a nuestros hermanos que estuvieron ahí, Señor, detrás de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por sus vidas, Padre Santo. Oh, poderoso.